Es un placer para mí presentar a la última exposición, que es de Jesús Hernández Hernández de la UNAM de México, y él nos va a hablar de grupos modulares grandes y sus clases de conjugación. Gracias, Jesús. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, primero que nada me gustaría agradecerle a los organizadores por haber hecho un tan bonito evento. Bastante entretenido, bastante... Aprendí varias cosas, entonces muchas gracias. Y bueno, y también por darme la oportunidad de aquí platicar de mis intereses. Eh, Espero no aburrirlos porque esto siento que está un poquito fuera del resto de las pláticas que hemos estado teniendo aquí, pero a ver qué sale. Espero que siquiera se lleven un pedacito. Y bueno, entonces, los grupos modulares grandes. Vamos a dar un poquito de recordatorios de todo esto, sobre todo porque si a lo mejor se nos olvidaron algunos conceptos o de plano no los escuchamos. Y bueno, en esta plática mis superficies van a ser superficies topológicas y porque siento que me escucho, no debería escuchar, pero bueno, eh, bueno, van a ser superficies topológicas, nada más, no les voy a dar una estructura geométrica. Vamos a considerarlas orientables, aunque esto último es nada más para que las cosas sean más sencillas de enunciar. Voy a considerar superficies orientables, conexas, de género G. Aquí G puede ser 0, 1, 2, 3, lo que quieran, o incluso infinito. Y bueno, recordemos que ese es de tipo finito si su grupo fundamental es finitamente generado y es de tipo infinito en caso contrario. Ejemplos rápidos, tipo finito, pues el clásico torito, un bitoro. Ya de tipo infinito, pues ya el monstruo del lago Ness, que este Camilo anduvo platicando bastante en las clases, en su mini cursillo. Como pueden ver, se va en este caso hacia la derecha de forma infinita, entonces se sale de la pantalla. Y bueno, también está, por ejemplo, el árbol florido de Cantor, que pues esto se está yendo también de forma infinita hacia acá, ¿no? Pero si no, nunca acaba. ¿Okay? Y en todo tiene género. Y un último ejemplo de algo de tipo infinito es me agarro una superficie cerrada, en este caso cerrada de género 3, y le quito un conjunto ahí. Tiene que ser un conjunto cerrado del Cantor, pero se lo puedo quitar. Por ejemplo, le puedo quitar un Cantor, le puedo quitar una sucesión convergente, le puedo quitar dos sucesiones convergentes, le puedo quitar lo que yo quiera. Siempre que sea un cerrado del Cantor. ¿Okay? Eso también va a ser de tipo infinito. Si estos fueron mis objetos, ¿cuáles van a ser mis morfismos? Pues de buenas a primeras uno le gustaría decir, bueno, estás en superficies topológicas, entonces me gustaría estudiar los homeomorfismos. Ups, les digo que pasa cada cosa como pasa. Una disculpa. Ah, Ahí se pasó. Ahí sí, sí, Una disculpa. volvemos. Eso pasa cuando uno le aprieta un botón que no debería de apretarle. Entonces, tenemos nuestros objetos, nuestros morfismos van a ser, en este caso, homeomorfismos. Nos gustaría eso, ¿vale? Nos gustaría que fuesen los homeomorfismos de S a en S para que tuviéramos todo ahí. Y por un lado, por otro, decimos, bueno, tenemos orientabilidad en nuestra superficie, entonces también nos podemos preguntar por los que preservan orientación en particular. Y bueno, estos grupos no van a ser nada más grupos, les vamos a poner una topología. Le vamos a poner la topología compacto abierta. Y sí, entonces van a ser nuestros grupos. A nosotros nos gustaría que estos fuesen nuestros morfismos. El problema con esto es que estos grupos, incluso poniéndoles topología, son muy difíciles, son muy complicados, son muy, muy grandes, son unos monstruos de grupos. Y uno podría literalmente hacerse todo un doctorado estudiando nada más
uno de estos cuates para una superficie particular. Entonces, imagínense intentarlo estudiar para cualquier superficie. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer trampa. Si lo que nos está costando mucho trabajo es que incluso si nos concentramos en una componente conexa, es difícil entenderla, pues entonces la hacemos un puntito, la colapsamos. Es lo que le estaba diciendo. Si son muy difíciles de estudiar, la solución es colapsamos lo que no nos gusta. Nos deshacemos de las cosas que nos causan dificultad. Y entonces vamos a en realidad a hacer un cociente por las componentes conexas. Para mi facilidad, vamos a agregarle aquí un poquito más. De hecho, lo que vamos a hacer es colapsar las partes arcoconexas formalmente, pero en realidad, por cuestiones de la topología, es exactamente lo mismo. Pero bueno, nada más para aquellas personas que no hayan visto esto antes, una isotopía entre homeomorfismos es, yo tengo dos homeos, me agarro una homotopía y nada más pido que las funciones de transición también sean homeomorfismos. Esto no es otra cosa más que tener un camino dentro de homeo de S, que empieza en H0 y termina en H1. Entonces son caminos, son arcos. Y bueno, entonces defino el grupo modular de S, o grupo modular extendido de S, como los grupos de homomorfismos que aquí aparecen, módulo isotopía. Como les estoy diciendo, esto por la topología de homeo de S, esto es lo mismo que pensar en homeo de S, módulo homeo, ¿qué estoy escribiendo? Homeo 0 de S, la componente conexa de la identidad. Entonces, tomamos eso. Nos deshacemos de las cosas que nos daban problemas y esto ya va a poder ser más manejable, entre comillas. Luego decimos, ok, para aquellos que no sepan, yo vengo del lado de teoría geométrica de grupos. Entonces me gusta estudiar a mis grupos a través de sus acciones en objetos geométricos. Entonces, si yo quiero estudiar estos grupos, ¿cuál va a ser mi objeto geométrico que voy a querer? Bueno, va a ser el grafo de curvas, pero para eso necesitamos definir qué es esto. Una curva, en esta plática, para los fines prácticos de esta plática únicamente, una curva va a ser un encaje topológico de la circunferencia unitaria en S. Nada más. Entonces, aquellos que vengan de topología algebraica dirán, bueno, entonces es una curva cerrada simple. Una curva va a ser esencial si no bordea un disco o un disco con una ponchadura. Y finalmente, si yo tengo dos curvas, van a ser isotópicas, si son homotópicas y las funciones de transición también son curvas, para que todo quede bajo la misma idea. Y esta última idea la pongo, pero en realidad para casi todas las superficies, literalmente casi todas, salvo una cantidad finita, isotopía y homotopía de curvas son lo mismo. ¿Okay? Ejemplos, porque dar definiciones así no ayuda mucho si no lo han visto antes. Entonces, tengo aquí mi superficie y aquí pongo estas curvas, por ejemplo. Las rojitas son no esenciales, o más bien no son esenciales, porque aquí me bordea un disco y acá me bordea un disco con una ponchadura. Por otro lado, estas curvas que tengo aquí, y esta otra y esta otra, sí van a ser esenciales. ¿Ok? Luego, decimos OK. Me agarro, ya puedo definir ya el grafo de curvas, y entonces me agarro para sus vértices, hacer un grafo simplicial, para sus vértices me agarro las clases de isotopía de las curvas esenciales. Y las aristas van a ser aquellas parejas de vértices, tales que siempre pueden encontrar representantes que tengan imagen disjunta. Entre las propiedades que esta cosa tiene es que, salvo una cantidad finita de superficies, esto va a tener una cantidad infinita de vértices, va a ser localmente infinito, va a ser Gromov hiperbólico para aquellos que sepan qué es eso y si no, no hay problema. Va a ser muchas cosas, de diámetro infinito, etc. Entonces va a ser un muy bonito
espacio en donde podemos estar actuando. Como ejemplos, porque una vez más, sin ejemplos la vida no jala, entonces tenemos por ejemplo aquí esta superficie. En este caso es una superficie de género 3 con 3 ponchaduras. Estas son mis ponchaduras. Y aquí tengo un montón de curvas dibujadas, ¿no? Pues tengo esta curva roja, tengo esta curva azul, y así sucesivamente. Y así más o menos es como se ven estas curvas dentro del grafo de curvas. Tenemos nuestro vértice que representa a la curva roja. Como pueden ver, tengo aquí mi vértice que corresponde a la curva azul. Como estas se intersectan, y uno puede revisar que esta intersección se preserva incluso hasta isotopía. Entonces, no hay una arista que los una. Esta no está. Mientras que va a estar para todas aquellas que ya tengan representantes disjuntos, ¿no? Como la morada, la gris, la verde, la naranja, etc. ¿Okay? Entonces, esta es una forma en la que podemos ver. Obviamente, como les estaba mencionando, el grafo de curvas tiene una infinidad de curvas, es localmente infinito, etc. Tan solo, por ejemplo, piensen en que esta curva va a ser disjunta de todas las curvas que pueda meter yo por acá. Y esto va a ser ya el grafo de curvas de una superficie de género 0, un momento de frontera y una ponchadura. Entonces, en fin. Entonces hay una infinidad de cosas aquí. Y bueno, esto ya nos permite ya decir, ok, ya creo que empiezo a entender cuáles van a ser los objetos que voy a estar manejando. Vamos a ver entonces la acción. Aquí yo les dije que el chiste del grafo de curvas es que iba yo a estar actuando ahí. Entonces, voy a tener una acción natural del grupo modular extendido y por ende también del grupo modular por automorfismos o isometrías, dependiendo de cómo quieran agarrarlo, en el grafo de curvas. Simplemente, si yo me agarro una clase de isotopía de H, de un homeomorfismo, lo mando al automorfismo que esté definido como, bueno, al vértice, que va a ser una clase de isotopía de alguna curva alfa, la mando a la curva, al vértice que corresponde a una clase de isotopía de la curva H de alfa. Esto está bien definido. Uno puede revisarlo, uno puede hacer las cuentas, bonito ejercicio. Jala. ¿Ok? Y bueno, entonces uno se puede preguntar muchas cosas acerca de esta acción, acerca de esta representación, y pues es ahí en donde yo trabajo normalmente. Ahora, resultados rápidos, entre comillas, está este teorema que se llama el método de Alexander, o así es como le hemos estado llamando últimamente. Y es que si uno tiene una superficie, por cierto, aquí todo lo que voy a estar diciendo es una superficie con complejidad al menos 4 suficientemente grande. Uno puede pensar que significa que no estoy en una esfera, no estoy en una esfera menos 4 puntos, cosas así. Por cierto, si quieren saber más acerca de esto es igual a 3G menos 3 más N, en donde este es el género y este es el número de ponchaduras. Si tenemos una cantidad infinita de ponchaduras, una cantidad infinita de fines en general, esto se puede ir infinito inmediatamente, entonces mayor o igual a 4. En fin, entonces el método Alexander, en este caso particular que le estoy curvas, tal es que si yo me agarro un homeomorfismo que me fija estas curvas hasta isotopía, es decir, H de alfa I es isotópico a alfa I, para toda I, entonces mi homeomorfismo es la identidad. Es decir, para los fines prácticos del mapping class group, del grupo modular, estoy en el elemento identidad. Entonces, lo que esto me dice es que en verdad puedo entender a mi homeomorfismo simplemente viendo esta colección de curvas. No necesito fijarme en todas las curvas para poderlo entender. Más aún, si ese es de tipo finito, si es una superficie de tipo finito, es decir, tiene grupo fundamental finitamente generado, entonces esta colección es una colección finita. Como un ejemplo de esto, rápidamente, por ejemplo, si yo tengo aquí una superficie de género 3, esta colección de curvas que voy a dibujar aquí
esa me funciona. Esta es una colección de curvas tal que si las fijo a esta isotopía, fijo todo. Bueno, digamos que te agarro esto por si acaso. ¿Ok? Ahora sí, esta funciona para todos. ¿Vale? Ahora, corolario de esto, mi representación que yo tenía es inyectiva. Es decir, la acción del grupo modular en el complejo de curvas es fiel. ¿Vale? Esto sale rápido, simplemente dicen, bueno, imagino que tengo un mapping class que me fija todas las curvas hasta isotopía, pues en particular fija estas. Entonces ya se isotópico la identidad, ya la identidad del grupo modular, acabé. ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues resulta que todo automorfismo de mi grafo de curvas es inducido por un nombre. Es decir, mi representación es sobreyectiva. Esto lo que me dice en particular es que el grafo de curvas en verdad es un muy buen modelo combinatorio, geométrico, para el mapping class, para el grupo modular, porque ya voy a saber exactamente cómo son los automorfismos y todo. Entonces, en particular, esto va a ser un isomorfismo. Noten que de hecho aquí esto es de grupos topológicos, porque si yo tengo este cuate, esto como para toda superficie, uno puede demostrar que para toda superficie esto siempre tiene una cantidad a lo más numerable de vértices. Entonces, esto es un subgrupo de las biyecciones de los naturales. A este le podemos poner una topología y entonces, que es la topología de las permutaciones, y entonces esto tiene una topología natural. Y resulta que son lo mismo. Entonces, no tienen que haberme hecho caso en el último minuto, simplemente tienen que acordarse de que esto queda bonito. En fin. Entonces, es un isomorfismo, todo queda bonito, todo queda perfecto. ¿Puedes explicar un poco más cómo es qué es lo que es un automorfismo del complejo? ¿Qué es un automorfismo? Sí, esa es la pregunta. Es una función que manda vértices a vértices y manda aristas en aristas sí, solo sí. Ok. ¿Vale? ¿Y tienes puedes dar alguna idea de cómo es el complejo, por ejemplo, para el monstruo del lago Ness? Es enorme. En particular, es enorme en el sentido de que tiene una cantidad infinita de vértices y es localmente infinito. Pero, por ejemplo, para el monstruo del lago Ness es de diámetro 2. Es decir, por más enorme que sea, siempre se ve así. Siempre cualesquiera dos curvas van a estar a distancia a lo más 2. ¿Por qué? Que si yo tengo aquí mi monstruo del lago Ness, como mis curvas son compactas, entonces siempre va a existir alguna subsuperficie compacta que las contenga. Bueno, pues está aquí, a lo mejor esta tiene, no sé, está aquí muy chistosa. Y entonces esta curva que está acá, esta que está aquí, es disjunta de las dos anteriores. Entonces va a tener una arista con las dos anteriores y eso ya me deja que no importaba qué tan feas se veían aquí, con esta otra me deja algo de este estilo en el grafo de curvas. Y listo. Entonces, de hecho, y esta pseudo demostración que manoteé aquí funciona para toda superficie de tipo infinito. Entonces, para superficies de tipo infinito, el grafo de curvas siempre, con su métrica combinatoria, siempre tiene diámetro 2. Es infinita, localmente infinita, pero de diámetro 2. Para las superficies de tipo finito, ya recuerdo bien, cambia en la el cosa. caso de tipo finito, Ujú. el complejo era cuasi isométrico al espacio módulo y algo así. ¿Hay algo No similar? exactamente, no exactamente, pero es cuasi isométrico a lo que llamamos el espacio de Teichmüller electrificado. Ujú. Es decir, agárrense Claro, el lo que espacio de usó Teichmüller. Minsky y compañía para demostrar la Exactamente. conjetura de las laminaciones finales, ¿no? ¿Pero hay algo similar Ah, acá? la cosa está en que, si, por ejemplo, para una superficie de tipo infinito,
como te digo, tienes diámetro 2, entonces tu tipo cuasisométrico es de un punto. Perdón, ¿puedes repetir? Si ese es de tipo infinito, Ujú. entonces tu grafo de curvas es de diámetro 2, Ujú. porque tus curvas siempre las puedes poner en un pedacito compacto Sí. y agarrarte otra cosa fuera. Y el hecho de que sea diámetro 2 significa que eres acotado. Correcto. Y todo espacio métrico acotado es cuasisométrico a un punto. Correcto. Entonces, para una superficie de tipo infinita, la geometría a gran escala del grafo de curvas es de un punto. Es Entonces, trivial, no te da claro, información. pero tienes, entonces mi pregunta es si es que es lo mismo, si vale lo mismo para el espacio de módulo. Depende de tu definición. Y es una cosa muy fea. Para las superficies de tipo infinito, las diferentes versiones, las diferentes definiciones del espacio de Teichmüller pueden llegar a ser diferentes en el caso infinito. En el caso finito, uno tiene 20 definiciones del espacio de Teichmüller, todas equivalentes. Y entonces, cuando actúas el grupo modular en el Teichmüller, haces el cociente, te queda un único módulo, por así decirlo. Ujú. En el caso de superficies de tipo infinito, hay superficies en donde todas tus definiciones te quedan espacios completamente diferentes. Y pues sí, entonces más bien depende así de, bueno, ¿y qué módulo te estás agarrando exactamente? Y hay O sea, tal hay vez la un pregunta paper por ahí es más bien si puedes usar el complejo este para tratar de entender alguna de las muchas definiciones o alguna de los muchos candidatos de espacio de módulo. Claro. Sí, sí, sí. O sea, bueno, no sé exactamente si del grafo de curvas, pero se ha hecho trabajo para ello con respecto al grupo modular. Okay. No recuerdo exactamente el nombre del autor, pero hay un trabajo acerca precisamente de laminaciones que ataca un poquito eso. Y también uno puede revisar un artículo de Papadopoulos, en donde precisamente él ve que sí, estos espacios de Teichmüller sí llegan a ser diferentes, pero uno puede estar actuando aquí. Lo interesante ahí es que entonces hay veces en las que no te tomas el grupo modular entero, sino te tomas a veces subgrupos particulares de este grupo modular. A lo mejor no te interesan todos los homeomorfismos, porque no todos actúan en tu definición del Teichmüller, sino te interesan ciertos Ya. homeomorfismos. ¿Vale? Ok, gracias. Excelente. Entonces, esto, si se dan cuenta, en todo lo que he estado mencionando aquí, en esto del método Alexander, y en esto, por cierto, esto Ivano, Korkmaz y Luo lo hicieron para el caso finito, y lo hicimos Israel Morales, Ferran Valdés y su servidor para el caso infinito, y de forma paralela. Juliet Lobar, Spencer Goddard y Carla Raffi también demostraron lo mismo. Y sí, uno puede decir, bueno, entonces en realidad suena a que no hay tanta diferencia entre tipo finito, tipo infinito. Hasta aquí, sí hacen caso omiso de todos los comentarios que hice de que, sí, son muy diferentes. Pero si nada más revisan las diapositivas, uno dice, pues suena que debería ser lo mismo, pero ya uno rápidamente se encuentra con resultados que ya no coinciden. Un ejemplo de esto es que para tipo finito, el método de Alexander me implica que este cuate, no importaba que yo le hubiera puesto una topología, termina siendo discreto. ¿Okay? Es un bonito ejercicio, se los dejo de tarea. Y si nada más recuerdan la definición de la topología compacto abierta, y que las curvas son compactas, y que las vecindades regulares de estas curvas van a ser anillos. Y ya les sale rápido. Entonces, para el tipo finito es discreta la cosa, no hay problema. Para el tipo infinito, la cosa cambia muchísimo. El grupo modular termina siendo un grupo polaco,
Eso significa que no es tan feo, es decir, es un grupo completamente metrizable y separable, pero es topológicamente perfecto, es decir, todo punto es un punto de acumulación, no hay puntos aislados, es cero dimensional y no es localmente compacto. De hecho, aquí me puedo agregar que esto resulta que este cuate es homeomorfo a los irracionales. Como espacios topológicos son iguales. Entonces, pues sí, esto causa pues, problemas porque entonces sí hay una gran diferencia desde el punto de vista topológico. Y bueno, entonces uno dice, ok, esto me dice que si a mí me interesa estudiar grupos topológicos o comportamientos topológicos de mis grupos, a lo mejor me interesa más el lado de superficies de tipo infinito. Y es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Sí. Como las cosas que son raras, luego las pensamos como interesantes, entonces esto nos deja que el grupo modular es un grupo topológico bastante interesante. Sobre todo porque, no sé ustedes, pero yo cuando primero veo grupos topológicos, uno normalmente los ve, no sé, Hausdorff ya es lo bueno, pero también uno los ve normalmente localmente compactos, sobre todo porque nos gusta tener la medida de Haar. Pero esto, el grupo modular, no es localmente compacto. Y eso me molesta. Pero bueno, aún así, son bastante interesantes porque son raros, son interesantes y, por otro lado, son grupos polacos. Y eso significa que podemos irnos al mundo de la teoría descriptiva de conjuntos y preguntarnos acerca de las propiedades del grupo modular. Y una de las propiedades de grupos polacos más importante, o al menos para mí, es la llamada propiedad de continuidad automática. Y bueno, vamos a ver un poquito de esto. Si yo tengo un grupo polaco, recuerden que esto significa completamente metrizable. Metrizable y separable. ¿Okay? Si yo tengo un grupo polaco, decimos que tiene la propiedad de continuidad automática, o PSA, si para cualquier otro grupo separable, más bien, y cualquier homomorfismo, se tiene que este homomorfismo es continuo. Es decir, siempre cuando piensa en el mundo de los grupos separables, la categoría de grupos y la categoría de grupos topológicos puedo pensar que son casi lo mismo. ¿Ok? Al menos para los morfismos desde el punto de vista de tu grupo polaco con PSA. Otra cosa que nos dice esto es que hay una única, entre comillas, topología que vuelve a G polaco. ¿Esto por qué? Porque imagínense, si tuviéramos un homomorfismo de estos que no fuese continuo, pues yo sé que puedo entonces ponerle una topología G que vuelva a este cuate continuo. ¿Vale? Ya sería una segunda topología para G. Pero lo que esto me dice es que pues no puedes meterle topologías a G de esta forma. Es decir, siempre que tengas homomorfismos, puedes pensar que es única su topología. Entonces esto, desde mi punto de vista, es una de las cosas que hace que sea importante la propiedad de continuidad automática para un grupo polaco. Luego, decimos, bueno, por cierto, que me olviden. El problema de esto, les pondría ejemplos, pero el problema de esto es que demostrar PSA es difícil. No es para nada sencillo. Salvo los casos triviales, ¿no? Casos triviales son G es discreto. Si tienes un grupo finitamente generado discreto, trivialmente tiene la continuidad automática. Pero ya cuando ya tienes una topología interesante en tu grupo, ahí
ahí es cuando las cosas pueden verse difíciles. Y por mencionar así nada más un ejemplo, si ustedes agarran el espacio de Cantor, el conjunto de Cantor, el grupo de homeomorfismos del conjunto de Cantor tiene continuidad automática. Pero no es para nada trivial. De hecho, robando una frase, tener ejemplos es tener artículos. ¿Vale? Cualquier ejemplo que se les ocurra no trivial va a ser un artículo ahí que pueden publicar bien bonito. Y bueno, entonces esto ha hecho que uno diga, ok, continuidad automática puede ser muy difícil, pero si logro encontrar allí alguna propiedad que me implique la continuidad automática, pues ya la hice, ya habré terminado. Y ahí es donde entramos con el trabajo de Kekris y de Rosendahl. Vamos a decir lo siguiente. Nosotros sabemos que un grupo actúa en sí mismo por conjugación. Facilito. Pero esto me implica que entonces, para todo n positivo, yo tengo que mi grupo actúa en G a la n. ¿Y cómo está actuando? Pues simplemente de forma diagonal y en cada entrada estoy actuando por conjugación. ¿Vale? Entonces, decimos que mi grupo tiene una amplitud de elementos genéricos. Y esta es únicamente la forma en la que a mí se me ocurrió de escribir Ample Generics. Tiene Ample Generics si para todo n esta acción diagonal por conjugación tiene una órbita comagra para cada n. ¿Y qué significa esto de órbita comagra? Me dice que hay una órbita, que esto es otra cosa, es una clase de conjugación, tal que su complemento es la unión numerable de conjuntos densos en ninguna parte. Si esto se les hizo muy feo, piensen lo que esto es la definición de algo magro, que significa chiquito. Está chiquito en un cierto sentido de categoría de ver. Está flaquito, está magro. Y entonces queremos que sea comagro, es decir, su complemento sea magro. Entonces queremos que haya una órbita que sea grandota. ¿Vale? Y bueno, un resultado de Kekris y Rosendahl es que si un grupo tiene una amplitud en elementos genéricos, entonces tiene PCA. Y entonces ahí es cuando entramos el grupo de investigación que tenemos ahí en el CCM, junto con varios extras, y decimos, bueno, esto es algo que se puede preguntar para un grupo polaco, y entonces decimos, bueno, agarro mi grupo modular grande, es decir, mi grupo modular de una superficie de tipo infinito. Agarro mi grupo modular grande, ya es polaco, es bonito, me puedo preguntar si tiene continuidad automática. Y eso es muy difícil, entonces me pregunto si tiene una amplitud de elementos genéricos. Y es así como empezamos a trabajar este proyecto. Es decir, vamos a demostrar exactamente cuándo va a tenerlo. ¿Por qué digo cuándo? Porque ya habíamos sabido antes, gracias al trabajo de Catherine Mann, que hay grupos modulares que sí tienen continuidad automática y otros que no. Entonces, ahí decimos, bueno, entonces deberíamos poder decir cuándo sí y cuándo no. Pues vamos a ver, vamos a meternos en esto. Y resulta, es un trabajo en conjunto con Michael Rusak, Israel Morales, Ania Randecker, Manuel Sedano y Ferran Valdés. Demostramos que para toda superficie de tipo infinito, el grupo modular grande tiene clases de conjugación magras. Es decir, son chicas. Esto nos dice, bueno, en particular, pues no tiene una amplitud de elementos genéricos. ¿Por qué? Porque acuérdense que para elementos genéricos necesitamos que sea magra para toda n. Y aquí está fallando desde n igual a 1. Entonces, no. Y esto nos dice, me lleva, ¿no? Nos desanimamos porque queríamos demostrar continuidad automática
Y nuestra estrategia nos está diciendo que nunca va a funcionar nuestra estrategia. Nunca vamos a poder demostrarlo a través de amplitud de elementos genéricos. Y bueno, entonces, pues sí, ¿no? Esto desanima. Pero, así, por cierto, antes de que se me olvide, una forma muy vaga, muy manoteada de dar esta demostración es simplemente usando la idea de clases de frase de teoría descriptiva de conjuntos. La idea es, tomamos el grafo de curvas como una estructura numerable. Ya sabemos que el grupo modular va a ser, el modular extendido va a ser su grupo de automorfismos. Y entonces lo que buscamos es hacer del grafo de curvas una estructura ultra homogénea. ¿Qué significa ultra homogénea? Significa que isomorfismos de pedazos finitos, es decir, si yo tengo un pedacito finito y yo sé, imagínense, tengo dos pedacitos finitos que son isomorfos como pedacitos finitos. Mi estructura va a ser ultra homogénea si dicho isomorfismo entre estos cuates lo puedo extender de forma global. Eso es lo que en teoría descriptiva de conjuntos se conoce como una estructura ultra homogénea. Entonces, esto en general, de hecho, nunca va a ser ultra homogéneo, porque siempre podemos encontrar curvas que no hayan homeomorfismos que manden una a otra. Por ejemplo, curvas no separadoras contra curvas separadoras, es decir, curvas cuyo complemento sea conexo contra curvas cuyo complemento sea disconexo. Entonces, este no es ultra homogéneo, pero lo podemos volver ultra homogéneo. No hay mucho problema. Y más aún, lo podemos volver ultra homogéneo a modo de que su grupo de automorfismos sea exactamente el grupo que nosotros queremos. Para fines prácticos ahorita lo vamos a tomar como el grupo modular. Noten que en realidad esto lo podemos hacer a modo de que esto se vuelva el grupo cerrado que nosotros querramos. Puede ser el grupo modular extendido, este cuate, grupo modular puro, etc. Entonces, siempre y cuando sea un grupo cerrado. Pero ahorita, a fines de esta exposición, lo vamos a tomar así. Y entonces decimos, ok, entonces ya tengo mi estructura homogénea, ultra homogénea, perdón, y su grupo de automorfismos. Uso la tecnología de Kekri-Rosendahl para todo esto. Y es decir, a base de esto, creo lo que se llaman clases de frase y vemos si estas clases de frase cumple o no la propiedad WAP local. WAP es de Weakly Amalgamation Property, propiedad de amalgamación débil local. No me voy a meter con qué es todo esto porque créanme que al menos a mí me costó mucho trabajo entenderlo y podríamos hacer todo un cursillo, y esa fue una indirecta, de todo esto. En fin, entonces la idea es, nos metemos con clases de frase y mocos, no tiene propiedad WAP local. Y por lo de que Kekri-Rosendahl sabemos que tener WAP local es equivalente a que exista una clase de conjugación no magra. Y ya ver que esto no tiene WAP local, ya sale todo. Entonces así es como demostramos que toda clase de conjugación es magra. Y como les decía, pues esto nos desanima, ¿no? Porque uno quiere demostrar algo y tiene ya una estrategia planeada y mocos. Nunca puedes aplicar la estrategia. Entonces nos desanimamos. Pero entonces Michael Rusa, que es nuestro experto local de teoría descriptiva de conjuntos, nos dice, bueno, no hay que desanimarse tanto. Y hicimos todo este pleito para poder ver las clases de Frese, para poder entender las clases de Frese, construir estas clases de Frese. Bueno, pues Kekris y Rosendahl no solo nos daban los resultados anteriores, también nos ayudaban a entender la topología de las clases de conjugación a través de la clase de Frese. Entonces, en esencia fue así de, bueno, con todo esto ya logramos demostrar que nunca podemos aplicar la estrategia, pero no hay que desanimarnos tanto. Toda esta tecnología que desarrollamos la podemos aplicar para tener nuevos resultados, ¿sí? Para poder entender mejor la topología de estas clases de conjugación. Y entonces ahí es cuando demostramos el siguiente teorema principal del artículo. Pero para poder realmente entender este teorema vamos a necesitar un poquito de antecedentes extra. Espacio de fines. Esto me parece que ya lo debieron de haber visto, aunque sea brevemente, con Camilo.
De forma intuitiva, de forma muy general, pueden pensar que un fin de una superficie es una manera topológica de irnos al infinito en una superficie. Pueden pensar como si tuviéramos ahí un cilindro infinito, pero nos vamos por infinito por allá. Por ejemplo, en el monstruo del lago Ness, si lo vemos así como lo estaba dibujando la vez pasada, así, pues hay una forma de irnos al infinito. Para el árbol de Cantor, que se andaba haciendo así, pues va a haber un Cantor de formas de irse al infinito. Entonces, esa es la idea intuitiva. Ya formalmente, pues es esto, ¿no? Un prefin es una sucesión infinita, anidada, de abiertos, conexos, no vacíos, que cumple que sus fronteras son compactas y la intersección de las cerraduras es vacía. Entonces, en verdad, así como que en verdad me estoy yendo al infinito, ¿vale? Luego digo, ok, dos prefines van a ser equivalentes, sí, en esencia como que los podemos barajear a modo de que queden uno en medio del otro, ¿no? Esto es lo que dice exactamente. Para todo i existe hipoteca, tal que me tomo el iésimo de aquí y puedo encontrar el jésimo del otro ahí metido. Y viceversa, me tomo el iésimo del segundo y puedo meter el késimo del primero. ¿Okay? Y a una clase de equivalencia se le llama fin. En un momento más vamos a ver ejemplos para ver qué es todo esto. A los fines les podemos dar una topología. ¿Cómo la podemos saber? Hay una forma de ver todo esto a través de decir, bueno, es la topología de límites inversos, pero a mí nunca me ha gustado eso porque soy re malo con límites inversos. Y entonces lo que hago es decir, bueno, me tomo un abierto con frontera compacta en S y entonces me fijo en todos los fines con representantes tales que eventualmente estás dentro de mi abierto que me agarré. Entonces a lo mejor, no sé, digamos que tengo esto se va infinito hacia allá, digamos que tengo aquí género, etcétera, 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 y puedo decir, bueno, me agarro un abierto, no sé, tiene frontera compacta, todo esto es mi abierto U, y entonces pues, me fijo en todos los fines que eventualmente, bueno, si este es U, me fijo en todos los fines que eventualmente están acá. Y bueno, con esto, por cierto, también podemos decir que un fin es plano si eventualmente, si tenemos un representante, para todo representante, perdón, eventualmente tiene género cero. Eventualmente nos vemos que hay género cero, estamos en un pedazo plano. Y definimos a ens G como todos los que no son planos. Normalmente o informalmente, dependiendo de cómo quiera verlo, a esto se le conoce como fines con género. Y resulta que todo esto está hecho por lo siguiente. Si nosotros tenemos una superficie conexa orientable y nosotros denotamos por esto al conjunto de Cantor, entonces van a existir subconjuntos cerrados tales que la pareja del par de espacios topológicos fines, fines con género es homeomorfo como pares topológicos a X, Y. Es decir, existe un homeo que me manda este a este y este a este. Y de hecho, Richards y Kertop demostraron que también se vale el converso. Es decir, si ustedes se agarran dos cerrados del Cantor, uno puede construir una superficie tal que este pase. Pero bueno, en fin. Entonces, sí, pueden pensar en los espacios de fines simplemente como subconjuntos cerrados del Cantor. Ejemplos de todo esto. Ejemplos de todo esto está, si yo tengo el monstruo del lago Ness, pues nada más hay un fin, que es en esencia irse hacia acá topológicamente, y tiene género. Siempre vamos a seguir encontrando aquí género, entonces los fines con género son todos. Entonces, ahí está. Si me encuentro en el árbol de Cantor, pues
todos los fines van a tener género y voy a tener un cantor de todo esto, ¿no? Aquí va a estar mi cantor. Si, por ejemplo, si yo me agarré mi superficie cerrada y le quité esto, pues entonces mi espacio de fines es el esto que le quité y mi espacio de fines con género es vacío. ¿Vale? Y bueno, perdón. En fin. Entonces, lo importante aquí para al menos... Perdón, uno de mis perros se está ahogando, pero está bien. Al espacio de fines de una superficie resulta que le podemos poner un orden parcial. En realidad es un preorden, pero en fin. Si nosotros tomamos una superficie y podemos definir el preorden de la siguiente manera. Tomamos dos puntos en nuestro espacio de fines. Vamos a decir que uno es más chiquito que el otro. Si podemos, tenemos aquí X, tenemos aquí Y. Si para toda vecindad de X podemos encontrar una vecindad de Y tal que la metemos aquí por un homeomorfismo de la superficie. ¿Ok? Esto es un preorden, todo preorden nos deja una relación de equivalencia y entonces podemos pensar en el conjunto de clases de equivalencia y nuestro preorden evoluciona a un orden parcial. Y entonces ya tenemos un orden parcial aquí. Por cierto, resultado de Mann-Rafi, que fueron quienes, Kathleen Mann y Carla Rafi, demostraron que este preorden es muy bonito, ellos fueron quienes los introdujeron, y resulta que el orden parcial aquí dentro siempre tiene elementos maximales. Entonces es muy padre. Ejemplos de todo esto, porque pues sí, la vida no sirve sin ejemplos. Me agarro la esfera, menos, no sé, un cosito aquí que podemos pensar que esto es como 1 sobre n, con n positivo, unión el 0. ¿Ok? Esta es una sucesión de elementos discretos convergiendo a un único punto. Entonces esto es, y este es mi punto de convergencia. Pues resulta que si yo me agarro una vecindad aquí, siempre y cualquiera de estos puntos discretos, como son discretos, puedo agarrarme la vecindad que nada más lo contiene él y mocos, lo mando para aquí dentro. No hay ningún problema. Entonces, el 0 siempre es más... Disculpa, Jesús, hay una pregunta en el chat. Sí. Dice René Velázquez, ¿una colección de discos anidados puede ser un prefin? Pregunta. De discos anidados. El problema ahí es que si tienes los discos anidados, la intersección de las cerraduras no va a ser vacía. Lo que sí serviría es si todos tus discos le haces una ponchadura, tienes un disco ponchado, y luego te tomas el disco anidado ahí dentro, pues también va a tener la misma ponchadura y luego le haces... Eso sí te va a funcionar, porque precisamente esa ponchadura que agregaste es la que hace que la intersección sea vacía. Ok, gracias, dice. ¿Quedó congelado, Jesús, o soy yo? Está congelado, sí. Sí, quedó congelado, Jesús. No te vemos, Jesús. O sea, no te escuchamos. Es más grande que cualquier otro. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Sí. Ok. Vamos a tener esto. Y este va a ser mi fin maximal. ¿Okay? Bueno, siendo formales, debería de decir yo mi clase de equivalencia maximal, pero como contiene nada más un elemento, es un fin maximal. Otro ejemplo. Aquí casi no se ve, entonces lo hacemos más grande. Esto obviamente es un cantor. Entonces, ahí tomamos el cantor, la esfera menos el cantor.
Esto es lo que normalmente se le conoce como el árbol de Cantor. Bueno, pues resulta que el árbol de Cantor, todos los fines son equivalentes. Existe una única clase de equivalencia. Por default es maximal. Entonces ya está. Tenemos una única clase maximal, pero la clase es un Cantor. De hecho, Man y Raffi demostraron que si tienes una clase maximal, esta o es un conjunto finito o es todo un Cantor. Pues aquí tenemos, de hecho, dos ejemplos de esto. Y ahora, un ejemplo no trivial es el siguiente. Una vez más, agarramos la esfera, pero ahora le quitamos un Cantor aquí y otro Cantor acá. Pero la diferencia es que este Cantor es tal que todos sus puntos están siendo acumulados, son puntos de acumulación de un conjunto discreto. ¿Sí? Entonces, los moraditos son discretos. Estos es un conjunto de Cantor, tal que son todos puntos límite desde los moraditos, y esto es un conjunto de Cantor. ¿Ok? Y ahí hay un punto de intersección entre mis dos Cantor. ¿Ok? Es decir, aquí hay un punto que está tanto en este Cantor como en este Cantor. Uno puede revisar todos estos, salvo el rojito, son iguales. De la misma forma que en el ejemplo anterior. Todos estos, salvo el rojito, son iguales. De la misma forma. Todos los morados son iguales. Este cuate es más grande que todos los anteriores. ¿Ok? Es relativamente fácil ver que uno de estos es más grande que este, por el ejemplo anterior. Al final de cuentas, esto sigue siendo un Cantor, un punto de mí. Y lo mismo pasa de aquí para acá. Y para estos, pues decimos, bueno, pues si me agarro una vecindad aquí, siempre voy a encontrar moraditos acá, entonces siempre lo puedo meter ahí. Entonces, este cuate es mi elemento maximal. ¿Vale? Entonces, si esto es un ejemplo no trivial, si no me creen, se les queda de tarea. Ahora, lo último que vamos a necesitar para ya mi teorema, nuestro teorema, ¿vale?, es lo que se llama superficies no desplazables. Una subsuperficie no es desplazable o es no desplazable si, uno, es de tipo finito, y dos, nunca la puedo desplazar con homeomorfismos, es decir, para todo homio, su intersección con su traslación por el homio es no vacía. Ejemplos, bueno, pues imagínense que tengo esto así. Este es el trípode con género. Esto va así con mucho género por todos lados. Y pues entonces me agarro este pedacito. Ese pedacito verde, este tipo finito. Y no importa, como este verde me va a separar de esta forma los fines, aquí hay un fin, aquí hay otro fin, aquí hay otro fin. Como me lo separa de esta forma, nunca voy a poder encontrar un homio tal que me mande este coso verde a algo disjunto de lo verde. Si me pasara para acá, ya no me podría partir los fines como debería, igual aquí, entonces no es posible. Otro ejemplo es, agarro una superficie cerrada menos un Cantor. ¿Sí? Este pedacito es no desplazable porque es el único pedacito con género. Entonces, si yo quisiera desplazar esto, estaría creando género por aquí y eso no se puede. ¿Okay? Entonces, estas son superficies no desplazables. No ejemplos, pues agárrense R2 menos Z2. Eso funciona. ¿Okay? Cualquier pedacito aquí, siempre lo puedo desplazar más allá. Y uno puede ver que también el monstruo del lago Ness también no tiene superficies no desplazables. ¿Por qué? Porque esto es homeomorfo a pensar en el plano con estas asitas.
en todos los cosos enteros. ¿Ok? Y entonces, por la misma razón que acá, pues acá funciona también. ¿Ok? Siempre lo podemos desplazar muy lejos del plano. Y estos son ejemplos de cosas que no tienen sus superficies no desplazables. Ya, para finalizar, el teorema fuerte de lo que estamos haciendo era, si nosotros tenemos una superficie, perdón, de tipo infinito, los siguientes son equivalentes. Uno, mi grupo modular tiene clases de conjugación densas. ¿Por qué nos llama la atención densas? Porque, bueno, con magras no se pudo, y con magras implica densas, pero modular tiene clases de conjugación densas si y solo si, sí y solo si S no tiene sus superficies no desplazables y este cuate tiene una única clase maximal que consiste de un singulete, es decir, es un conjunto de un solo punto. ¿Vale? Y entonces sí, así es como está la cosa. Y la forma en la que lo demostramos es, vete a clases de frese y demuestra que tus clases de frese tienen propiedad JEP o Jointly Embedded Property. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Jesús. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta para Jesús? ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, entonces agradecemos de nuevo a Jesús. Gracias. Alguien dejó prendido el... Ok. Entonces, bueno, esta era la charla final. Así que como comité organizador agradecemos a los charlistas y a los participantes